Buenas tardes para todos, un saludo y agradecimiento a los presentes, a la prensa, a quienes nos siguen vía Zoom en este lanzamiento de campaña. Estamos acá junto a la agrupación Puede, lista 21 del Codicen. Voy a presentar a quienes nos acompañan en forma presencial en el lanzamiento de la lista 21 desde lo que es el Argentino Hotel de Piriápolis. Tengo entonces a mi derecha a el profesor Álvaro Guillén. Tengo también presente aquí a la profesora inspectora de Institutos y Liceos, Teresa Barrios, también presente a la profesora de Institutos y Liceos, Sonia Cáceres, a el director Uber Núñez, al profesor Milton Muñoz, a la maestra profesora Lourdes Medina, a la maestra y referente de Centros CAIF, Carmen Inés Pereira, a la profesora y subdirectora Verónica Bianchi, y también integrante de esta lista 21, tenemos a la profesora que está desde Salto, directora Isabel Delgue. Tengan todos una muy buena jornada, una bienvenida en este lanzamiento de la lista 21, y vamos a comenzar entonces con lo que es la plataforma, el lanzamiento de esta lista hacia todos los rincones del país. Eso es un poco el motivo por el cual estamos aquí desde Maldonado. Para mí, como local de este lugar, es un honor recibir a los compañeros que vinieron, que recorrieron kilómetros para hacer esta presentación desde Maldonado, desde Piriápolis, desde las instalaciones del Argentino Hotel, para todo el país. En primer lugar, vamos a comenzar con la oratoria a través de quien les habla, Patricio Capeche, en este momento integrando el equipo de dirección del SAC del Este, también el equipo multidisciplinario del Liceo número 4 de Maldonado. En mi caso particular vamos a hablar de lo que es la gestión en tecnología. La pandemia facilitó la apertura de nuevos escenarios educativos y permitió el desarrollo de diversas modalidades de enseñanza dotadas de tecnología. En este sentido, la lista 21 entiende necesario gestionar desde los centros educativos el uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos, como mecanismo para asegurar que en estos espacios estudiantes y docentes reciban formación en el uso de las plataformas de enseñanza, de aplicaciones que fomenten el trabajo colaborativo y la posibilidad de trabajar en la innovación con prácticas sostenidas en el aprendizaje basado en proyectos. La gestión de recursos humanos en este sentido requiere un trabajo coordinado con Plan Ceibal, los equipos docentes y las familias, de forma tal que se pueda asegurar un equipo por alumno, un equipo por docente, y la responsabilidad de las familias del cuidado y mantenimiento del mismo. Un trabajo pensado desde el encuentro con la tecnología requiere también abordar las pedagogías emergentes, las modalidades de enseñanza mediada por tecnología y la posibilidad de pensar un aula fuera del aula, un aula invertida, que permita combinar la presencialidad con la virtualidad. La tecnología se transforma, por tanto, en un dispositivo de mediación pedagógica, en un instrumento de innovación y desarrollo del pensamiento computacional, la robótica y la programación en actividades conjuntas entre matemáticas e informática, promoviendo el trabajo en duplas desde una visión profesional y cooperativa. Es necesario, por tanto, trabajar como comunidades inteligentes, dotadas de tecnología y con un uso responsable de la misma, potenciando el diseño de un acompañamiento sostenido que genere hábitos y estrategias digitales que acompañen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creemos, desde la lista 21, que el cambio educativo es posible y entendemos que la verdadera fuerza de ese cambio se encuentra dentro de nuestras comunidades, a partir del trabajo docente con ideas compartidas y en clave de cooperación. La innovación solo se consigue siendo capaces de unir creatividad y resultados. Desde la lista 21 creemos que se puede. Muchas gracias. Voy ahora a darle la palabra al compañero representante de secundaria, director Uber Núñez. Bienvenido, Uber. Bueno, muchas gracias. Le doy gracias a todos por estar presentes hoy en el 21 con el
Se escucha. Me voy a referir muy escuetamente a la formación docente, lo que significa para nosotros la lista 21. Para nosotros el docente tiene que tener una educación de alta calidad que le dé la posibilidad de ser facilitador y orientador de los aprendizajes significativos que previamente debió aprender en los estudios terciarios. Por lo tanto, todo docente tiene que contar con una buena designación horaria. Eso es importante para nosotros, la designación horaria en la lista 21. El docente que formaremos debe tener un enfoque crítico, reflexivo en sus prácticas áulicas. Se necesita un docente solidario y participativo en todas las actividades que realicen en los centros educativos, y esto se consigue, por supuesto, con una buena remuneración de los mismos, que los docentes actuales sean idóneos en el manejo de las TIC, como habló Patricio recién, en las plataformas de estudios, que los alumnos reciban una educación de buena calidad, y para ello es necesario que los docentes puedan aplicar estrategias innovadoras de evaluación y, por supuesto, de autoevaluación. Los docentes tienen que tener una mirada hacia el futuro, teniendo un buen relacionamiento con el colectivo docente que lo integre. Y bueno, esas son mis palabras muy escuetas, pero bueno, eso es lo que de la lista 21 lanzaremos, que estamos lanzando hoy en día desde el Argentino T. Muchas gracias. Muchas gracias, Uber. Le damos la palabra ahora al compañero representante por UTU, Milton Muñoz. Bueno, buenas tardes. Soy docente de Física y Tecnología en UTU. Nuestra vieja y querida institución está por cumplir 143 años formando para el mundo del trabajo, formando ciudadanos responsables, defendiendo la riqueza de este país. No se puede concebir un mundo moderno sin la técnica, sin la enseñanza técnica. Necesitamos de una educación técnica que responda a los requerimientos del siglo XXI. Necesitamos más apoyo, necesitamos más recursos. En octubre te pido que nos acompañes en esta lista, que es integradora, que integró tanto a primaria como a educación técnica y a secundaria. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Milton. Vamos a continuar con esta jornada de oratoria, recibiendo en cuarto lugar a la representante de primaria, a la maestra Lourdes Medina. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Lourdes Medina, soy maestra, trabajo en Villa del Carmen, Escuela 12, Durazno, también en secundaria en el Liceo de Sarandí de Allí. Y mi tema sería la importancia de la educación emocional. Coincidiendo con el paradigma del doctor Vizquerra, este equipo concibe la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente. Pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarlos para la vida. Entendemos que la educación emocional debería incluirse en todos los currículos, desde la primera infancia hasta la educación terciaria, con la finalidad de optimizar el desarrollo de los individuos. Consideramos la necesidad de la formación de las comunidades educativas como indispensable y constructiva en la puesta en marcha de los proyectos relacionados con la educación emocional. Es muy importante que todos los colectivos estemos formados para ello. Los currículos académicos del siglo XX se centraron principalmente en el desarrollo cognitivo, en la adquisición de conocimientos, dejando de lado las emociones. Pero hoy más que nunca sabemos que para un completo desarrollo de nuestros alumnos, ambas dimensiones son esenciales y complementarias. El mundo ha cambiado, las relaciones interpersonales también. Es así que todos nosotros que encontramos en la educación nuestra vocación, sentimos que enseñar no es únicamente un acto cognitivo, sino que también están asociadas acciones sociales, afectivas,
que influyen directamente en el clima laboral y de aula. Este equipo de la lista 21 da respuesta a la necesidad del desarrollo emocional como complemento del desarrollo cognitivo en la educación emocional, que permite educar para la vida y cuyo objetivo es conocer, controlar, gestionar las emociones. Todo ello contribuye a afrontar mejor los retos de la vida personal, de la vida familiar, profesional, de ocupar el tiempo libre, con lo cual contribuimos a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar. No olvidemos, un niño, un joven emocionalmente estable está preparado para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Continuamos en este encuentro con los docentes. Agradecemos la presencia de todos los que están allí siguiendo la transmisión vía Zoom. Pasamos entonces ahora a la palabra de la profesora y subdirectora Verónica Bianchi. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Verónica Bianchi y soy de Dolores. Soy subdirectora en el liceo número 1, liceo terciario y turno nocturno. Y bueno, voy a hacer algunas puntuaciones sobre un tema que me apasiona y que en la lista 21 estamos convencidos podemos trabajar para mejorar: la educación del alumno extraedad. Como equipo nos proponemos algunas cuestiones que entendimos podrían mejorar la educación de alumnos en todos sus aspectos. Proponemos que incorpore la andragogía como materia en formación docente. El futuro profesor necesita formarse también desde otra perspectiva para poder trabajar eficazmente con este tipo de población con conocimiento laboral y o familiar. También proponemos un plus en la remuneración por nocturnidad y por ser alumnos con características especiales. Desde lo pedagógico didáctico, es necesario se les brinde las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida. Por eso proponemos que se incorpore el trabajo en duplas docentes, el abordaje de distintas áreas y el trabajo en proyectos. Que aprendan a hacer uso de un adecuado de las TICs, implementando informática como materia curricular obligatoria por ser alumnos, en su mayoría, inmigrantes digitales. Surge la necesidad también de proporcionarles herbalitas o tablets, como se hace con los alumnos de otros planes. En cuanto a la reformulación de planes y programas, creemos sería conveniente para los alumnos de quinto y de sexto del plan 94 promover la asignatura como sucede en cuarto año y no enfrentarse a una prueba parcial con tribunal, hacer foco en la evaluación formativa, en los procesos que realiza el alumno para poder acreditar. Proponemos además se incorpore un espacio de coordinación semanal obligatorio en el plan 94, como está implementado en el plan 2013, generando verdaderas culturas colaborativas que seguramente repercutirán en los aprendizajes. Por otra parte, el eje transversal debe pasar por el aspecto socioemocional, como lo mencionó mi compañera recién, y la educación en valores. Desde lo administrativo, seguir insistiendo en la adaptación efectiva del sistema corporativo y la libreta digital que contemplen las especificidades de estos planes nocturnos, especialmente los grupos semestrales y fusionados. Todo esto se puede, por eso los invitamos a que nos acompañen con su voto el próximo 30 de octubre, votando la lista 21. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Avanzamos en esta tarde. Saludamos a las diferentes comunidades que están allí conectadas vía Zoom. Y tenemos ahora el agrado de recibir a la maestra y referente de Centro CAIF, Carmen Inés Pereira. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Pereira, trabajo en la Escuela 28 de Capilla del Sauce, soy maestra allí, en el departamento de Florida. También trabajo en un centro CAIF desde hace mucho tiempo. Y bueno, quería contarles que nuestra propuesta también apunta a colocar una mirada en la primera infancia, que es la edad comprendida, la etapa comprendida entre los 0 y 6 años. Si bien entendemos que ese primer tramo comprendido entre los 0 y 36 meses está muy bien atendido desde los centros CAIF,
existen fuertes desafíos a la hora de garantizar un adecuado desarrollo infantil en la segunda etapa, que estaría comprendida, ese segundo tramo, entre los 3 y 6 años. Es necesario entonces dar una continuidad a ese proceso que el niño viene realizando, con un abordaje desde una mirada más integral, ya que es en esta edad donde se sientan las bases del desarrollo posterior del individuo. Diversos estudios revelan que la primera infancia es un tiempo biológico que condiciona al niño para el resto de su vida. Es el momento en el que el cerebro sienta las bases de su complejo funcionamiento, porque es a esta edad donde el niño está mejor y más dispuesto a ciertos estímulos y condiciones especiales para poder aprender. Se hace necesario entonces promover un desarrollo infantil en todas sus dimensiones. Por eso entendemos que debemos atender la situación de especial vulnerabilidad que viven muchas familias uruguayas a través de políticas focalizadas que hagan posible que todos los niños y niñas sean atendidos sin exclusiones. Contar con equipos multidisciplinarios que acompañen a los maestros, a los niños, a las familias. Equipar las salas con mobiliarios y materiales adecuados a la edad, implementando los espacios necesarios. Mejorar las condiciones del trabajo docente, estableciendo mecanismos de defensa para sus derechos, con nuevas oportunidades para el desarrollo profesional, revisando los planes vigentes con la participación de todos los actores vinculados. Promover una educación personalizada. Para ello es necesario la incorporación de mayor personal para la atención de las demandas propias de esta edad a atender. Apuntar a la formación de equipos multidisciplinarios es fundamental. No es suficiente con una mayor incorporación, sino también su preparación continua. Queremos hacer una propuesta con el equipo que sea compatible con las nuevas realidades. Pensemos que esta etapa de pandemia nos obliga a pensar nuevas e inmediatas estrategias para paliar y recuperar todo aquello que no se ha podido hacer. Nosotros tenemos una propuesta a desarrollar en otra oportunidad que propicie una educación integral del niño y la niña post-pandemia. Se trata, en definitiva, de coordinar todos esos esfuerzos que la ANEP viene desarrollando a favor de la primera infancia, pero que necesita ser reforzada en un futuro inmediato, buscando una educación de calidad. El impacto de la educación en la primera infancia es clave, por eso es de especial atención. Es un derecho ineludible de las futuras generaciones, y desde la 21 haremos efectivo ese derecho, porque estamos convencidos de que se puede. Muchas gracias. Avanzamos entonces desde esta transmisión en vivo y vamos a darle la palabra a nuestra compañera que está allí en Salto, Isabel Delgue. ¿Cómo estás, Isabel? Lo que Buenas puede tardes, de alguna manera ¿cómo están? facilitar la integración de tecnología, ¿verdad? Tenerte cerca estando tan lejos. Estamos Bienvenida, poniendo en Isabel. práctica algo que realmente para nosotros fue muy importante para poder sostener lo que fue la educación a lo largo de la no presencialidad. Así que bueno, realmente para mí es un gusto estar presente en este momento a través de las tecnologías. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Isabel Delgue, vivo en Salto, soy docente de biología y desde el año 2009 la vida laboral también pasó entre la dirección y la docencia. Comencé a trabajar en el año 93, iniciando este camino en instituciones rurales y en instituciones urbanas en contexto rural. Hoy, más del 40% de las instituciones educativas se encuentran en el interior del interior. Y ahí también tienen que llegar las políticas educativas contextualizadas. Más de 1.000 centros educativos de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 30 centros rurales de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, 24 liceos rurales de la Dirección General de Educación Secundaria, además del programa del 7º, 8º y 9º y de las escuelas rurales que hay en las diversas partes del país.
conforman un grupo de instituciones con particularidades que solo quien vive o vivió a veces puede entender. Promover la coordinación interinstitucional con el objetivo de mejorar la oferta educativa y las condiciones en el medio rural es uno de los planteos de esta lista 21 al CODICEN. Hay temas como el transporte y el traslado de docentes y estudiantes, alimentación coordinada entre educación primaria y media, coordinación entre instituciones educativas y policlínicas, la coordinación entre otras instituciones como MIDES, INAU, equipos multidisciplinarios, son necesarios para atender y generar redes sociales con el fin de sostener a los estudiantes y funcionarios en el sistema escolar. Pensar en clave ANEP, en las características de los alumnos rurales, en su presente y en su futuro, y en las condiciones de trabajo de los docentes y funcionarios, nos motiva para estar atentos y trabajar en posibles soluciones para el medio rural. Se trabajará para reconocer el trabajo docente, el funcionario rural. Hay docentes que recorren muchos kilómetros por a veces escasa carga horaria. El compromiso que demuestran debe ser compensado. Realmente para nosotros, quienes estamos en el medio rural, sentimos la necesidad de que las políticas educativas lleguen y que reconozcan al medio rural como una oportunidad y brindarle las condiciones para sacar adelante a todos los estudiantes, adolescentes y a los funcionarios y docentes que quieren y van al medio rural porque realmente el compromiso así lo hace. Soy del medio rural, vivo en el medio rural, participé de la Comisión de Educación Rural del CES entre el 2003 y 2015 y queremos, junto a este grupo de gente comprometida, aportar para alcanzar la universalidad en la educación también en el medio rural. Para mí es un agrado estar formando parte y realmente creemos que esta lista 21 tiene propuestas concretas que nos permite a nosotros tener una voz en el CODICEN. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y saludo a toda la comunidad de Salto. Nos vamos acercando a los candidatos, pero antes tenemos la presencia de Sonia Cáceres, profesora Sonia Cáceres. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sonia Cáceres, actualmente inspectora de institutos y liceos, soy profesora de idioma español, he sido directora en muchos años, he trabajado en secundaria y en formación docente, y bueno, en este momento nosotros aceptamos este desafío de presentarnos en una lista a trabajar para llevar adelante algunas ideas que tenemos, ¿verdad? Como se desprende de lo hablado por los compañeros, nos embarcamos en un proyecto que nos llevará a formar parte de una institución que refiere a diversos subsistemas y que atiende distintas dimensiones dentro de los mismos y en sus territorios. Es un desafío muy grande para nosotros. Desde la lista 21 tenemos el convencimiento de que todas estas situaciones, estas preocupaciones que tenemos, necesitamos que para que se logre necesitamos que se profundice en el acompañamiento a los docentes y a los estudiantes. Un acompañamiento tendiente a contribuir a la organización e implementación tanto de las propuestas vigentes como de las que surjan a partir de nuestro trabajo con la colaboración de quienes están en territorio. Especialmente me interesa la dimensión pedagógica, sobre todo cuando se piensa en implementar nuevas opciones en centros concretos. Seguramente todos estamos de acuerdo en que sobre la dimensión pedagógica, en cualquier reformulación que se pretenda, los docentes tienen mucho que decir. Sobre las diferentes formas de la construcción del conocimiento, sobre la generación de aprendizajes, sobre la modalidad de enseñanza. Cuando se entra en un centro educativo a mover una pieza de este engranaje, es necesario conocer la percepción docente sobre las causas y la relevancia de la reformulación y en qué contenidos, en qué criterios se acordarán para la misma. Es el único modo para que se pueda implementar simples reformulaciones o reformas o innovaciones
Para que se logre, los actores deben encontrarle un sentido. Debe haber una negociación. Y para que haya una negociación, requiere de gente que escuche, que sepa reflexionar en conjunto, con la disposición necesaria para dejar algo en el camino. Porque no existen negociaciones donde alguien gane todo y otro pierda todo. Esa es la disposición general de la gente de la lista 21. Es el único modo, en mi opinión, y en la opinión de los compañeros, de que las propuestas tengan una coherencia y una posibilidad de alcanzar resultados auténticos y no manipulados por las tensiones internas. Asimismo, cada subsistema debe asegurar la participación activa de los inspectores de asignatura en el sistema que corresponda, porque no alcanzan con pautas o lineamientos, se pueden acordar determinadas cosas, pero no los criterios fundamentales para lograr los cambios. Es importante entonces, para llegar a acuerdos en donde se debate desde dónde se miran los procesos de enseñanza, los de aprendizaje, los de evaluación de los mismos, o del proyecto o del plan de distintos paradigmas. Por ejemplo, hablaba Patricio sobre la virtualidad y su instalación en el medio actual. Ese es un tema que realmente se tiene que trabajar profundamente, habría que coordinar profundamente en formación docente. Es decir, no alcanza con que los profesores sepan algo de informática, se manejen con los POITES. Tiene que haber una enseñanza pedagógico-didáctica al respecto. No puede irle bien más en esa situación a aquellos profesores que, digamos, son originarios de las TIC, ¿verdad? Y no podemos estar sufriendo los que provenimos de otra generación. Realmente los novelos docentes tienen que llevar esa preparación a los liceos, a las escuelas, a las UTUs, a todos lados donde les toque trabajar. Deben llevar eso y deben llevar la intención real y auténtica de participar activamente, de escuchar a los otros, de coordinar, de ser capaces de decir, bueno, este alumno Juan, María, le va muy bien conmigo, ¿y por qué le va muy bien? Ser capaz de compartir sus prácticas para desempeñarse él mejor y los compañeros, ¿verdad? O por qué, de qué manera lo hace, ¿verdad? Que en la clase, que se conversa en el recreo, es decir, lo que fuera que hace para mejorar. Tenemos que abrir las puertas de los salones y eso en realidad se hace desde la centralidad. Es decir, tenemos que, desde la formación, es decir, las personas tienen que saber que es importante compartir. Una de las enseñanzas que nos ha dejado estas últimas experiencias es la de que la mejor forma de tener logros realmente importantes es trabajando juntos. Trabajar con una meta en común y solo se puede hacer en esta negociación. Si tenemos encuentros con una razón realmente pedagógica, lo que requiere un vínculo estrecho con las demandas del territorio, con el proyecto de centro, con los intereses de los estudiantes, que no son los mismos que nosotros tuvimos. Todo esto sin perder de vista las metas relevantes de las asignaturas y de la educación pública uruguaya. Sin duda hay que reforzar el acompañamiento en servicio porque es muy variada nuestra formación, porque es necesario llegar a acuerdos reales, bien argumentados, sustentables y sostenibles en el tiempo, que incluyan a la evaluación, tanto de las enseñanzas como de los aprendizajes, pues la evaluación es un elemento fundamental que implica acuerdos pedagógicos, y eso no se logra por decreto ni bajando pautas. La presencia de los referentes de las especialidades es imprescindible en todos los subsistemas. La formación uruguaya es muy variada, y eso no tiene por qué ser un obstáculo. Puede enriquecerse, pero seguramente quien entra en un aula tiene que tener un marco pedagógico y didáctico. Por este motivo, tiene que existir una relación estrecha entre formación docente y los subsistemas, cosa que realmente no sucede actualmente. No se trata solo de formar contenidistas, hay que formar educadores, personas con ética, con conocimiento, sí, pero también con capacidad de adecuación a los distintos subsistemas, a su organización, con posibilidades reales de poder ubicarse en los distintos planes y con los diferentes tipos de estudiantes. No me refiero a aquellos estudiantes con dificultades cognitivas o motrices o de socialización necesariamente.
Todos sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo trabajar con adolescentes en el diurno que trabajar con adultos en el nocturno. Ya es tiempo de que se tome en cuenta esta situación. El mundo de hoy lo exige. Decimos todos los días que nuestra misión es formar personas reflexivas con pensamiento crítico que sean capaces de plantearse metas y que tengan herramientas para encontrar las rutas. Y tenemos alumnos que se van de nuestros centros educativos y en los años que tengo, algunas razones se han profundizado, pero siguen siendo las mismas. Perdón. Decía que los años en los que tengo trabajando, ¿verdad?, en esto, yo he visto que las razones se reiteran, se profundizan, pero son las mismas. A veces llegan estudiantes con muy pocos aprendizajes académicos a media, que terminan escapando ya en el primer año del subsistema. Seguramente porque primaria los retuvo en cuanto a que tiene una sola persona que los atiende, está muchas horas con ellos, o porque los padres tienen que ir a trabajar, o porque allí se cobra la jubilación, o por una cantidad de cosas. Y los chicos llegan al liceo, o llegan a UTU, y esas cosas se pierden, son muchos docentes, es difícil adecuarse. Sin embargo, también tenemos chicos que pasa lo contrario, vienen con las mismas dificultades, se adaptan, les va bien, son buenos alumnos y salen adelante. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué unos pueden y otros no? Algo está pasando en la institución que de alguna manera sostiene a unos y no a otros. Son temas que tenemos que conversar en las coordinaciones y que tiene que ser impulsado desde la centralidad. Realmente creo que estamos en un buen momento para hacer algunos cambios. Como diría un escrito que yo tenía en un liceo, se alinearon los astros, por lo menos para este asunto, porque se llegó al concepto clave ANEP. No voy a hablar de cómo se implementó, ese es un tema para otra negociación, pero el concepto es importante y es constituyente, y permite que hoy sepamos, por gurí, por ruta, por la libreta digital o por el módulo de asistencia y por otros programas, lo necesario de cada alumno y hasta de cada profesor. Les recuerdo que ya salta el botón rojo gracias a esto de las TIC, cuando alguno de nosotros superó los artículos 71. Es evidente que debe haber mayor formación en servicio y por lo tanto deben haber concursos periódicos que permitan a nuestros docentes cierta seguridad laboral y como consecuencia mayor aplicación y motivación para mejorar la tarea educativa. Tiene que haber cruces que permitan a los futuros docentes ser capaces de entender los fundamentos de los diferentes sectores y encontrar lugares de encuentro. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no se esté trabajando en muchos lugares en ese sentido, pero se hace casi a contracorazón, al decir de Galeano, debe sistematizarse. La dimensión organizacional debe adecuarse a este nuevo paradigma, a esta nueva mirada del mundo y de sus demandas, pues es en ese ámbito que se concreta cualquier proyecto pedagógico. Los elementos constitutivos de esta dimensión pueden condicionar la implementación de cualquier actividad educativa. Para que el milagro se produzca, esta organización debe ser coherente y facilitadora de los propósitos institucionales. En este sentido, hay que trabajar mucho, no solo en los centros educativos, también en el CODICEN. Tal vez hay que revisar algunas estructuras muy burocráticas, tal vez revisar el sistema de normas, los espacios, los tiempos. Pensemos solo en los tiempos escolares, en la distribución, en los horarios fijos, en la consideración de los tiempos docentes, para qué tareas, qué valoración se les da, y la forma de comunicación. Nos parece que hay que dedicarle mucha atención a estos, son temas fundamentales. En la lista 21 no creemos en las imposiciones, por lo que toda novedad a implementar no puede caer en medio del patio liceal de un día para el otro, sino que se debe contar con un tiempo previo que permita este diálogo reflexivo en la internalización en el centro con las orientaciones de sus inspecciones, a partir de las propuestas surgidas del centro o desde la centralidad, teniendo como referencia el marco de la normativa vigente en el subsistema que corresponda, y con la actualización necesaria de los docentes antes de comenzar los cursos de las propuestas, lo que no implica que pueda haber formaciones y actualizaciones durante la implementación para en un conjunto poder adaptar las actividades a las necesidades del curso o a los emergentes.
respecto a este acompañamiento a los centros educativos y a los actores, para que sea posible debe ser planificado de antemano. Por esta razón creemos en la necesidad de tener calendarios que abarquen el año y que no haya problemas foráneos a la educación que obliguen a solicitar planillas, informes a quienes trabajan en territorio. Pues los datos que se piden de todos lados están en el sistema corporativo. De esta forma, los directores y subdirectores podrían atender la dimensión pedagógica y si para eso es necesario adecuar el perfil de uno de ellos para que se ocupe preferentemente de la dimensión administrativa, será un tema a definir. Respecto al acompañamiento pedagógico de los estudiantes, más allá del aula colectiva, que debemos repensar en conjunto para encontrar un punto de acuerdo para optimizar los recursos y para que se logre un funcionamiento adecuado a las propuestas, a las planificaciones del centro o de la centralidad, porque los asuntos organizacionales condicionan los propósitos, recordemos que están incluidos los tiempos y los espacios. Me parece interesante tomar como ejemplo las tutorías, como tema tan en el tapete en estos días, en las que el estudiante recibe orientación, guía para desarrollar estrategias de aprendizajes que les permiten mejor desempeño, que los orienten en la planificación de metas de futuro que aseguren la permanencia en el sistema educativo. Muchas veces justamente la dimensión organizacional puede ser un obstáculo para que se cumpla con los objetivos. Pues bien, mucho se trabaja especialmente en los conocimientos específicos, en las estrategias para alcanzar buenos desempeños académicos. Sin embargo, cada vez más reclaman los centros educativos tutorías que abarquen otros aspectos que bien llevados incidirán en mejor aprovechamiento de la etapa educativa. Por ejemplo, originando ámbitos facilitadores del aprendizaje e impulsando espacios generadores de vínculos y oportunidades de integración, de disfrute y de desempeño académico. Todo esto a veces es nada más que más tiempo, más carga horaria. Lo cierto es que las tutorías no pueden llegar solamente por los números fríos surgidos del corporativo. Entendemos en la lista 21 que a veces es necesario parar y escuchar al territorio. Por eso los centros serán escuchados cuando argumenten que se necesita para apoyo emocional o para atender vulnerabilidades sociales, en cuyo caso se negociará el modo. Tal vez los centros tendrán que presentar proyectos argumentados a sus direcciones generales y tendrán que rendir cuenta de lo que hayan hecho. Voy a dejar por acá a los compañeros. Muchas gracias. Bien, avanzamos en esta tarde desde Piriápolis. Entonces, estamos presentando a la lista 21 al Codicen. La educación de mañana será consecuencia de tu decisión hoy, dice el eslogan que proponen Álvaro Guillén y Teresa Barrios, y que conforma un equipo joven, profesional, responsable y con representación en todos los subsistemas de la enseñanza. Somos el PUEDE y a continuación recibimos a la profesora de Educación Física, inspectora Teresa Barrios. Buenas tardes, colegas del país. Hoy quiero compartir con todos mi valoración del tema que trataré. El voto. La importancia del voto y su ejercicio. Si me retrotraigo a las elecciones de ANEP 2015, recuerdo que al momento del escrutinio, entre los votos anulados y los votos en blanco emitidos por los docentes electores, sumadas las dos categorías, se trepó al 50%. Eso me pareció en aquel momento muy raro, y hoy día me sigue pareciendo así, realmente. En aquel momento, entonces, fue que muchos docentes no se inclinaron por ninguno de los candidatos que proponían las diversas listas, y optaron por o votar en blanco o, no sé si es peor, anular a propósito esa votación. Muchos de nosotros elegimos ya que votar el 30 de octubre.
Pero volviendo a lo que ocurrió en aquella elección a que me refería, yo me pregunto, ¿será que descreían los electores, los docentes, todos como nosotros, descreían de los candidatos en aquel momento? ¿O sería que no tenían la información necesaria para elegir? Bueno, esas preguntas ahí, hasta el momento no he tenido respuesta a ellas, ¿verdad? Les decía que otros compañeros aún no se deciden, están informándose, también están buscando las afinidades que encuentran con las propuestas de las diversas agrupaciones de listas. Les voy a decir que también he escuchado algo que me ha entristecido. He escuchado exclamar livianamente a algún compañero docente, yo voto en blanco. Recordemos, apreciados docentes, que votar es ejercer nuestro derecho cívico a elegir a las autoridades que nos van a representar desde un cargo público. Para eso es que vamos a votar en las elecciones de ANEP 2021. Acá, digo, ¿cómo es el voto? Y tiene algunas características que me hacen recordar a cuando estábamos todos en la educación media, sea en la UTU o en los liceos, y teníamos que pasar por la asignatura de educación cívica y sus correspondencias. Pero también desde la escuela, desde aquellos tiempos que para mí son lejanos, para ustedes son muy próximos, bueno, de aquella época, recuerdo que también teníamos que votar, hacer ejercicio del voto secreto, íbamos a la urna que nos había llevado la Corte Electoral a las escuelas, para elegir las autoridades de la Cruz Roja. Bueno, todos tenemos, los que estamos acá en la mesa, los que están desde lugares lejanos, tenemos todos esos recuerdos, ¿verdad? Bueno, el voto es universal, es igualitario, es secreto y obligatorio para estos comicios que nos esperan. Es universal porque estamos de acuerdo en que es un derecho que tenemos, que corresponde en estas elecciones a todos los docentes, independientemente de su etnia, de su sexo, de su género, de creencias ideológicas o filosóficas o de su condición social. Es igualitario, igual. El voto que nosotros vamos a colocar en la urna tiene el valor que tiene ese voto es igual para cada uno de los votantes. O sea, no existe un voto que tenga más peso que otro. O sea, un maestro, un voto. Un maestro técnico, un voto. Un profesor, un voto. Un profesor técnico, un voto. Es secreto. Para que nadie pueda influir en la decisión sobre el voto que emita cada uno. Ni el director, ni el inspector, ni el amigo, ni el novio, ni la novia. Es individual, elige cada uno y en secreto deposita su sufragio, ¿verdad? Y por último, es obligatorio. Votar no es solo un derecho, es más, trasciende a eso, es un deber según la ley.
el voto en blanco ha sido considerado históricamente como un voto protesta. ¿No será más eficaz protesta votar en la línea distinta a la de aquellos que han actuado olvidándose de representar, de hacer oír la voz de sus electores? La lista 21 es una lista en protesta. Les invito a acompañar prestándonos el voto el 30 de octubre. Y les digo a todos, no permitas, colega docente, que otros elijan por ti. Protestamos, valoramos y creo que debemos ejercer el sufragio para controlar a nuestros representantes, que no son más que otros docentes, igual que somos todos nosotros. Nosotros y ustedes que están conectados en la distancia. Por lo expuesto, no me quiero adelantar, tengo una cosita más que contarles, que compartir con ustedes. Y decirles, no puedo dejar de decirles que si protestamos es porque hemos conocido a lo largo de los años en ciertas colectividades representantes que no cumplieron con lo que los docentes trabajadores, responsables, esforzados, asiduos y puntuales esperaban de sus delegados. Así es que hemos transitado por múltiples desencantos desde largo tiempo a la fecha. Por lo expuesto, y acá sí ya me voy acercando al momento de pasarle el uso de la palabra a nuestro compañero, por lo expuesto, decía, la lista 21 se diferencia de otras porque, queriéndolo, no podemos, sus integrantes, visitar todos los centros educativos del país, haciendo llegar nuestra propuesta y escuchando las ideas contextualizadas de cada uno de nuestros colegas. Nosotros sí deseamos conocer las expectativas de los docentes, de los directores y en general de las comunidades educativas a lo largo y ancho del país. Pero no disponemos de medios económicos para realizar giras. No se administra dinero en la lista 21, no se administra dinero de padrinos, ni de socios, ni de afiliados. La pregunta que me haría tras votar en blanco sería, ¿verdaderamente implicará un cambio mi decisión de votar en blanco? Yo creo que no. José Saramago, en su obra Ensayo sobre la lucidez, escribió sobre un pueblo imaginario que decide frente a unas elecciones que iban a tener ahí, supongo que eran elecciones tipo de alcaldía, decidieron todas las personas del pueblo votar en blanco, trastocando así los cimientos de toda la sociedad en aquel momento. Que no nos ocurra a nosotros esa situación de novela. No es bueno que nos pase igual. La mayor libertad posible no ha de ser la del voto en blanco, el votar en blanco. Yo creo que la mayor libertad será que los profesores inconformes tengan la facultad de organizarse como los integrantes de esta lista 21 para expresar su protesta votando. Bueno, amigos, muchas gracias y paso el uso de la palabra a otro compañero. Bien, muchas gracias, Teresa. Y bueno, ya nos estamos acercando acá en esta mesa de diálogo con los docentes de todo el país a conocer a nuestro candidato, Álvaro Guillén. Qué interesante, Teresa, lo que decías en relación a la militancia. Nosotros somos militantes responsables. Sin duda. Y en ese sentido no tenemos grandes estructuras. Por eso estamos acá juntos con nuestros dineros, llegando a Piriápolis, con el esfuerzo de todos los compañeros que recorrieron
el territorio, y aquellos que no pudieron venir están a través de la plataforma Zoom siguiendo esta transmisión que será grabada. Nuestro candidato Álvaro Guillén, desde el día de ayer comenzó diferentes ruedas de prensa. Hoy también tuviste una mañana bastante agitada en el camino y vas a seguir teniendo unos días complicados también en este sentido. Presento entonces a el profesor Álvaro Guillén, candidato de la lista 21 al CODICEN. Bienvenido, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Patricio. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Álvaro Guillén Peralta, soy docente de formación docente y director de una institución de educación media superior de Montevideo. Agradecer a todos los compañeros de la lista que están presentes y a quienes están vía Zoom por tema de distancia física. Como somos todos diferentes departamentos del país, a veces se complica poder juntarnos por los motivos que ya expresaba mi compañera segunda titular, Teresa Barrios. Pero todos sí representamos al país y tenemos conocimiento de territorio. Decirles que si bien hace ya unos cuantos meses venimos trabajando en esta candidatura a CODICEN, hoy se hace el lanzamiento oficial de nuestra lista desde esta hermosa ciudad como lo es Piriápolis. Máxime teniendo en cuenta el valioso acervo cultural que representa a Francisco Piria, un estadista, un emprendedor, un visionario, saliendo del centralismo de Montevideo. Y retomando esto último, es que nos apoyamos en la conformación de la lista que estuviera representada fuertemente por docentes del interior del país, sin dejar de lado a los docentes de Montevideo. La mitad de la población del país se concentra en Montevideo. Agradecer el espacio brindado por las autoridades del Argentina Hotel. Muchísimas gracias. En primer lugar, el distintivo y la sigla PUEDE que nos identifica. Me voy a centrar en esos dos aspectos, ya que la mayor parte de los aspectos que quería mencionar ya fueron tratados por mis colegas en esta mesa en el día de hoy. La educación de mañana será consecuencia de tu decisión hoy. Como lo expresaba la compañera Teresa Barrio, hay una serie de circunstancias que debemos de poner sobre la mesa, de pensar, reflexionar, lo importante del voto para poder decidir qué educación queremos para el futuro, qué educación queremos de aquí en más, porque como lo dijo la compañera y también otros compañeros de acá de la mesa, hemos atravesado en todos estos años y décadas muchísimos desencantos y es momento de transformar. No podemos continuar de esta manera. Constituimos un grupo de trayectoria en educación y en todos los subsistemas de la ANEP, referentes en sus localidades, departamentos y zonas. Algunos compañeros han pasado por todos los cargos dentro de la carrera funcional. Otros se desempeñan más de un subsistema, lo que hace que tengamos una visión clara, real, de lo que acontece en cada uno de los lugares, siempre hablando en términos educativos. Otros compañeros estamos en cargo de gestión, pero sin dejar el aula, que es el lugar donde nos nutrimos, estamos en territorio, en contacto con los estudiantes, con las familias, con las comunidades, con conocimiento de causa de lo que sucede y lo que a nuestro entender se debe intervenir para transformarlo. Los cambios en educación comienzan con pequeñas innovaciones que se van transformando en verdaderos cambios. No podemos seguir con prácticas del siglo pasado, pues no estamos acompasando los cambios sociales y culturales. Es por ello que nosotros, como equipo nuevo, buscamos un lugar, una representación en donde se toman las decisiones sobre educación para lograr la tan postergada transformación de la educación pública. Pero nada de ello será posible si no contamos con el apoyo de todos los docentes de los diversos subsistemas. Puede. Participación. Aquí integramos una lista diversa, inclusiva, como lo debe ser la educación del siglo XXI, donde ya con casi cuarto de siglo y aún seguimos luchando por la inclusión de los niños y jóvenes en nuestras aulas, por estimular a los jóvenes al aprendizaje, a los estudiantes extraedad,
a los estudiantes alejados de las ciudades en el medio rural profundo. Todo se puede, con una genuina participación de los actores de la educación, en inclusión, atendiendo a las particularidades, en las tomas de decisiones que hacen el quehacer cotidiano, en la triangulación pedagógica y, por sobre todo, en el acompañamiento que necesita el docente en sus prácticas. Compañeros, nada se construye sin escuchar a quienes están en la primera línea de batalla. Unidad. La palabra lo dice por sí sola, unidad. Si todos vamos por el mismo camino, sacaremos a la educación pública adelante. No nos olvidemos que en educación media los números están en rojo. Pero no solo me interesan los números, lo cuantitativo, pues ellos son indicadores de algo y ese algo debe ser atendido. Pero hoy me interpela fuertemente lo cualitativo. ¿Qué es lo que lleva a esos resultados? La falla está en las políticas educativas, en las problemáticas sociales, acentuadas fuertemente en este momento por una pandemia. Vulnerabilidad, falta de reformulación de planes educativos que dejen de ser propedéuticos. Hoy la realidad social y el mundo del trabajo requiere de jóvenes preparados en competencias y habilidades para enfrentar un mundo cada vez más complejo, demandante y competitivo. En esto tenemos que estar por encima de banderas partidarias y trabajar codo a codo para la formación de las futuras generaciones. Si trabajamos en forma balcanizada y respondiendo a intereses fragmentados, no saldremos adelante y cada vez más las carencias en la formación van a ser mayores e interpelantes. Encuentro. Esta palabra significa compañerismo, amigable, pero trasciende ese significado para ir más allá. Encuentro con todos los actores educativos y las autoridades, que haya un verdadero representante de los docentes y no docentes, que asuma ese rol con responsabilidad, con empatía y con gran sentido de humanidad. Diversidad. Esta es una lista plural, paritaria, donde apela la atención a la diversidad en los centros educativos, donde cada estudiante sienta que allí se lo quiere, se lo respeta y se lo tolera. Diversidad en todos los aspectos. Para todos hay lugares en las aulas. Lo que sí debemos es trabajar para darle a cada estudiante lo que necesita. Y aquí pienso en atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje, equipos multidisciplinarios que apoyen la labor docente. La educación viene evolucionando en este aspecto, pero queda mucho, mucho por hacer. Y lo que es más importante aún, concientizar a la sociedad civil. Y eso también es nuestra tarea. Insisto que la diversidad pasa por mover muchas fichas dentro de una institución educativa, desde la formación del docente hasta la infraestructura del centro de estudios. Educación. Educar traspasa hoy la barrera de transmitir conocimientos. El conocimiento se construye con el estudiante, fomentando el juicio crítico y dando lugar al estudiante a interpelar lo que viene dado, que sea él el propio hacedor de su conocimiento y también de su ideología. Los paradigmas son otros, han cambiado, y si queremos lograr una verdadera transposición didáctica, debo prepararlo para otra forma de enseñar, pues los aprendizajes no se producen en el momento del aula, se dan en otro momento y en otros espacios. La formación de los futuros y actuales docentes debe tener cursos de actualización y profesionalización continua, máxime en el tiempo que estamos viviendo. Acá una pregunta: ¿por qué quiero llegar al CODICEN como representante de los docentes? Quiero ser la voz de los trabajadores de la educación en el órgano donde se toman las decisiones. Para ello estoy dispuesto a escuchar a toda inquietud, todo requerimiento y ser llevado a la mesa de secciones del CODICEN. Trabajar por la construcción de nuevos centros de enseñanza, remodelación de los actuales, adaptables a las necesidades de cada comunidad. Atender toda problemática institucional a través de una oficina de puertas abiertas a las necesidades
siempre en clave ANEP. Revalorizar en todo momento la carrera docente, recuperando el reconocimiento social que hemos perdido. Para ir finalizando, decirles que el MIE encontrará un docente con alto compromiso por la educación pública y habilitada, dispuesto a trabajar en forma mancomunada y buscando negociar con todos los colectivos docentes, pues estoy convencido que esa es la forma de trabajo que necesitamos para construir más educación. Tenemos un desafío por delante y será el de recuperar a los estudiantes que esta pandemia dejó en camino. Y esa es nuestra función. En este sencillo discurso traigo a Cortázar, en el acto de educar y formar personas. Uno de mis autores favoritos, quien me hace reflexionar sobre cómo estamos trabajando. Y extraje de su libro La Rayuela esta frase: el hombre es un animal que pregunta. El día que verdaderamente sepamos preguntar, habrá diálogo. Esperamos contar con tu contribución, con tu apoyo, para llevar adelante este proyecto a partir del 30 de octubre. Queremos tu voto de confianza. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Y para dar cierre entonces a esta mesa de diálogo, informamos a las diferentes comunidades educativas de Maldonado que ni bien terminamos esta conferencia de prensa, iniciaremos la recorrida por algunos centros de la localidad. Y bueno, me parece que es importante decirles a todos que en este acto solemne queda constituida la lista 21, la candidatura de Álvaro, de Teresa al CODICEN, con todo un equipo que está respaldando las acciones y las ideas que se han profundizado en esta jornada. Con un fuerte aplauso, entonces, queda constituida y queda pronto el lanzamiento de la campaña de la lista 21 al CODICEN. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron vía Zoom y a todos los representantes de este equipo de trabajo que se movilizó de lugares muy alejados. A todos, muchísimas gracias.